Hola chicos, espero que estén bien. En esta nueva clase de geografía vamos a desarrollar el tema de la conformación del relieve, específicamente del relieve del continente americano, pero para todos los continentes es básicamente similar este proceso. Así que el objetivo de esta clase es conocer o reconocer cómo se formaron los relieves. Sabemos que el relieve es la forma que tiene la superficie de la Tierra. Entonces vamos a profundizar un poquito más y conocer cómo se conformó el relieve, cuáles son los procesos o los agentes que actúan para conformar el relieve que hoy día conocemos, cómo se formaron las montañas que nos rodean, cómo se formó el valle en el cual nosotros vivimos. Ese es el objetivo, ¿sí? Tener en cuenta y visualizar dónde vivimos nosotros, y tenemos que hacer una conexión entonces entre esta clase que vemos en geografía y el relieve en el cual nosotros vivimos. La conformación de la Tierra. ¿Cómo está conformada la Tierra? Está conformada por un núcleo. El núcleo tiene dos partes, una semilíquida, está compuesta por hierro y níquel, una parte central sólida compuesta por hierro, rodeada por la mesósfera, y la mesósfera está rodeada por la astenosfera, y esta parte está cubierta totalmente de magma. Y sobre la astenosfera está la litosfera, que es la parte más fina de la Tierra y donde nosotros vivimos. Y también esta litosfera está en permanente cambio, ¿sí? Cambia su forma. Este proceso es producto de dos fenómenos, uno endógeno y el otro exógeno. Los procesos endógenos son los que desfiguran la esfericidad de la Tierra, la deforman a la Tierra, mientras que los procesos exógenos tratan de aplanarla, de alzarla, darle forma a la Tierra. Les decía entonces que la litosfera está compuesta por corteza terrestre, y dentro de la corteza terrestre podemos distinguir dos tipos: la corteza continental, ¿sí?, que es la más gruesa, está conformada por las tierras emergidas sobre el nivel del mar, aunque por allí podemos encontrar alguna parte de la corteza continental sumergida o tapada por las aguas, y este pedazo de corteza continental tapada por las aguas del mar se llaman plataforma submarina. Y después tenemos la otra corteza, la corteza oceánica, que es mucho más fina que la corteza continental. La corteza oceánica es básicamente los fondos de los mares, ¿sí? Aunque acá lo tenemos de forma lisa, en el piso de los mares también existen grandes desniveles. Les decía que la corteza oceánica es mucho más fina que la corteza continental. La corteza oceánica mide aproximadamente entre 8 a 10 kilómetros de profundidad, de espesor, mientras que la corteza continental puede estar 100 kilómetros o 80 kilómetros de espesor. Bien, ahora vamos a estudiar, vamos a ver a estos procesos, el endógeno y el exógeno. Decimos entonces, nos quedamos con la idea de que los procesos endógenos desfiguran la esfericidad de la Tierra, mientras que los exógenos aplanan la superficie terrestre y le dan forma. Ahí vemos entonces dos fuerzas o dos fenómenos naturales. Uno tiende a desnivelar la superficie de la Tierra y el otro tiende a nivelar. Vamos a estudiar a continuación a estos dos procesos, o sea, los procesos que suceden desde dentro de la Tierra. Hacia 1911, el geofísico Alfred Wegener plantea que, luego de observar la forma de los continentes y de supervisar algunas costas, plantea que hace millones de años atrás existía un solo continente, al cual denomina Pangea, rodeado por un gran inmenso océano Pantalaza.
pero pronto esta masa de tierra empieza a separarse. Así se separan en dos grandes continentes, Gondwana y Laurasia, hacia 130 millones de años atrás, y esta separación continúa. Entonces dice que grandes masas de tierra se movilizan en direcciones sin dirección, ¿sí? Impulsada por las fuerzas del agua, andaban a la deriva. Por eso se llama la teoría de la deriva continental. Este geofísico no estaba tan lejos de explicar esta teoría. Sin embargo, recién hacia la segunda mitad del siglo XX se plantea una parte o una forma científica de demostrar el movimiento de los continentes. Y esta es la tectónica de placas del geólogo John Tuso Wilson. ¿Qué dice la teoría de las placas tectónicas? Dice que la litosfera o la corteza terrestre está fragmentada y cada uno de estos fragmentos se lo denomina placa tectónica. Y estos se movilizan. ¿Por qué? Porque están asentadas sobre magma, como vimos anteriormente. Entonces el magma, al elevarse y a descender, hace un movimiento que permite que las placas tectónicas se movilicen. Las placas tectónicas se unen en algún lugar y estos lugares se llaman bordes. Y hay distintos tipos de bordes. Tenemos el borde convergente, los bordes divergentes y transformantes. Los bordes convergentes son cuando las placas tectónicas chocan. Si choca una placa oceánica con una placa continental, la placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental, ¿sí? Y la placa continental, como producto de este choque, se arruga y eleva su relieve, formando cadenas montañosas, como vemos acá. Y por allí puede haber una filtración de magma, que es donde también se forman los volcanes. En los bordes divergentes es cuando las placas tectónicas se separan, ¿sí? Se separan, el magma surge desde el centro de la Tierra, va a llenar ese vacío que dejan las placas tectónicas al separarse, el magma asciende, se enfría, se solidifica y aporta material para ambos lados de las placas, ¿sí? Y eso hace que se separe y allí se forma una dorsal, o sea, una elevación que existe en el fondo del mar. Y hay otros bordes, que es el borde transformante, donde las placas no chocan ni se separan, simplemente se rozan. Y acá no hay un gran desnivel en el relieve, no se forman cadenas montañosas ni depresiones, ¿sí? Simplemente se ve una zanja, que eso es una zanja en la superficie, que eso demuestra la presencia de una falla. Entonces, en el borde convergente se forman, por un lado, cadenas montañosas, y ahí vemos también la fosa, una fosa oceánica, o sea, una profundidad producto o producido porque la placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental. Y en el borde divergente se produce una dorsal, ¿sí? Una elevación como producto de todo el magma que sale, se va solidificando y va aportando material, va amontonando material para ambos lados o para ambas placas tectónicas. Si volvemos al mapa anterior, ¿dónde podemos ubicar estos bordes? Los bordes convergentes, o sea, los bordes donde chocan las placas tectónicas, las vamos a ubicar entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana, entre la placa del Caribe y la placa norteamericana, y también con la placa de Cocos. Estas dos placas no tienen nombre acá en este mapa, que después sí lo vamos a trabajar en clases posteriores. Entonces queremos decir que la placa tectónica de Nazca y la placa sudamericana chocan, la placa del Pacífico y la norteamericana chocan, la placa del Caribe norteamericana chocan.
Y como producto de este choque, como veremos en clases posteriores, formaron una gran cadena montañosa en el oeste del continente americano. También como producto de este choque se formaron todas las islas del Caribe y se ha formado también América Central, uniendo América del Norte con América del Sur. ¿Y dónde vamos a ubicar los bordes divergentes? Los bordes divergentes los vamos a ubicar entre la placa sudamericana y la placa africana, y entre la placa norteamericana y la placa euroasiática. Si tomamos las placas sudamericanas y africanas, podemos decir que se están separando, se separan año a año. Anualmente se calcula que entre 3 y 5 centímetros es la separación de estos continentes. O sea, nos estamos separando anualmente entre 3 y 5 centímetros de África. Porque este movimiento de las placas tectónicas continúan hasta hoy y van a seguir manifestándose a lo largo de la historia que queda, ¿no? Nada más que nosotros no los percibimos a estos pequeños movimientos. Y los bordes transformantes los ubicamos en, por ejemplo, en una parte de la placa pacífica y la parte norteamericana, más precisamente en California, donde está la falla de San Andrés. ¿Sí? Ahí se puede ver claramente en la superficie de la Tierra una zanja que denota la presencia de una falla tectónica y la presencia de un borde transformante, donde las placas tectónicas no chocan ni se separan, sino que se rozan. Este movimiento de las placas tectónicas impulsada por el magma de la superficie de la Tierra actúan entonces en la conformación del relieve de la Tierra. Repasando, decimos entonces que cuando chocan dos placas tectónicas, una se hunde y la otra se eleva formando cadenas montañosas. Cuando se separan las placas tectónicas, el magma sube por el espacio que deja abierta la separación de las placas, el magma llega a la superficie, se enfría, se solidifica y se va amontonando material sólido para ambos lados y va a conformar lo que conocemos como la dorsal, por ejemplo, oceánica, que es la que se forma en la separación de la placa sudamericana con la placa africana. Y la que no genera grandes cambios en el relieve es el borde transformante, ¿sí? Porque simplemente lo que se ve allí es una zanja. Pasamos a ver los procesos endógenos, perdón, los procesos exógenos. Perdón, antes de ver los procesos endógenos o exógenos, perdón, vamos a ver algunos fenómenos que están vinculados con el vulcanismo y el movimiento sísmico. El ascenso del magma a la superficie de la Tierra a través de las grietas o fisuras genera gran presión y cambio en la temperatura, y esto va a formar, o de esta manera se explican los fenómenos volcánicos. ¿Cuáles son estos fenómenos? Los géiseres, las aguas termales, los derrames de basalto y las erupciones volcánicas. Las regiones donde más se presentan mayormente los volcanes, dijimos, es donde hay unión de placas tectónicas y por lo general donde chocan. Los movimientos sísmicos o terremotos son sacudones de la Tierra. Nosotros en esta región sentimos mucho de estos fenómenos. Algunos son más violentos que otros. ¿Por qué se producen estos movimientos? Porque hay una violenta liberación de energía acumulada por esos fenómenos endógenos que acabamos de ver. ¿Cuáles son o las partes, digamos, de un movimiento sísmico? Podemos ubicar el hipocentro, que es el lugar en el interior,
¿sí?, en las profundidades de la Tierra, donde se produce ese movimiento y esa liberación de energía. Sobre de este hipocentro, ya en la superficie, ubicamos a lo que se conoce como el epicentro, que es el lugar de la Tierra donde se siente con mayor fuerza esa liberación. Es el lugar en la superficie de la Tierra donde se siente con mayor fuerza esa liberación de energía. Y este movimiento se va a expandir por un espacio inmenso del territorio a través de ondas de movimiento, ¿sí? Y va a llegar, lógicamente se va a, digamos, expandir en toda dirección. Generalmente los sismos son precedidos por otros movimientos conocidos como premonitorios, ¿sí? Son pequeños sacudones que no es fácil de percibirlo, pero que anticipan un movimiento sísmico. Y después que pasa este movimiento sísmico, digamos, más fuerte, es seguido por otros movimientos llamados réplica, todos de de menor intensidad. Para estudiar estos movimientos sísmicos se utilizan dos escalas de medición. La escala de Richter, que va del 1 al 9 y que mide la magnitud de la energía liberada, ¿sí? El movimiento, la magnitud del movimiento que genera esa liberación de energía. Y la escala de Mercalli, que va del 1 al 12, pero que mide la intensidad de acuerdo al daño causado, ¿sí?, a los daños que pueda llegar a hacer o a causar, digamos, este movimiento sísmico o terremoto. Bueno, estos dos fenómenos, ¿sí?, lo que tiene que ver con el vulcanismo y el movimiento sísmico, son productos, digamos, del fenómeno endógeno que acabamos de ver anteriormente. Ahora sí vamos a pasar a ver el otro proceso, y es el proceso exógeno, o sea, los procesos que suceden fuera o por encima de la Tierra. Una vez que se forman los relieves por las fallas o por plegamiento, que es el choque, o comienza a actuar los fenómenos atmosféricos, los fenómenos que suceden en la atmósfera. Y estos son la meteorización y erosión, transporte y sedimentación. La meteorización es la fractura o rotura y descomposición de las rocas. La erosión es el desgaste que se produce de estas rocas. El desgaste puede ser producido por el viento, eólica, por la lluvia, fluvial por el río, glaciar por, bueno, el hielo de los glaciares, marina por el agua del mar, y puede ser también una erosión mecánica, que es cuando hay una diferencia entre las temperaturas más elevadas y más bajas durante el día. Esto va a producir, digamos, un rompimiento de las rocas. El transporte tiene que ver cómo estas partículas que son erosionadas de las grandes rocas son llevadas hacia otro lado, ¿sí? Y ahí vamos a ver, porque nosotros los conocemos bien acá en nuestra localidad, esto del transporte. ¿Quién transporta esas partículas que la erosión separa de las grandes rocas? El agua es uno de los mayores fenómenos que transporta a través del río, ¿sí? Transporta arena, partículas de minerales, ¿sí? El viento también, el viento que también lo sufrimos acá, él transporta muchas partículas. Y el glaciar es como un gran río, pero de hielo, ¿sí?, que va desgastando y va arrastrando muchas partículas que encuentra en el territorio. Y después está la sedimentación, o sea, es el lugar donde se deposita todo aquello que fue desgastado de las grandes rocas, y por lo general de lugares más elevados.
De los lugares más elevados se llevan todas estas partículas a los lugares menos elevados. Y que eso es la sedimentación. Es el material transportado y depositado en determinados lugares. Y estos lugares se los conoce como cuencas sedimentarias, que pueden ser dunas. Nosotros tenemos una duna acá cerca, ¿sí? Los médanos. ¿Cómo se formaron los médanos? Es por la acción del viento. Y ustedes conocen, el que anduvo por esa zona, que los médanos están cerca de la unión de dos ríos, el río Calchaquí y el río Santa María. Y el río Santa María, cuando llega desde la parte, digamos, sur de nuestro territorio, llega y es como que empieza a perder desnivel al llegar antes de la unión con el río Calchaquí. Y ahí deposita una gran cantidad de arena y el viento se encarga de amontonarlo en lo que nosotros conocemos como las dunas. Los fondos de mar también, ¿sí? Los ríos que desembocan en el mar constantemente van llevando todas las partículas que arrastran desde el interior de los continentes y de las zonas mucho más altas. Nosotros sufrimos mucho con esto. Todos los veranos vemos cómo el río que baja desde las alturas, desde los cerros, trae una gran cantidad de arena y nos tapa el puente del único ingreso que tenemos a Cafayate en el sector norte, ¿no? Y de esos productos de inundaciones y todo lo que sufrimos año a año. Y también esta sedimentación formaron las grandes llanuras pampeanas, la llanura chaqueña, que hace millones de años atrás eran profundidades vacías, fueron llenadas por esta sedimentación llevada desde los lugares más altos, por el agua, por el viento. Poquito volvemos a explicar la erosión mecánica. Les dije que era, por ejemplo, por la diferencia de temperatura en el día. Nosotros podemos ver que durante el día hay lugares donde hace mucho calor y a la noche la temperatura baja bruscamente hasta congelar. Y si nosotros vemos que durante estos cambios de temperatura hace que la humedad del aire se condense y cae encima de las rocas y por allí penetra dentro de la roca, cuando llega la noche y hace mucho frío se congela. Y si ustedes ponen una botella de agua, una botella de plástico con agua a congelar, ¿qué sucede? Van a ver que cuando vayan a sacarle esté congelado, es como que está a punto de explotar. O sea que cuando el agua se solidifica, ¿sí?, aumenta su volumen. Ese proceso, que nosotros lo podemos ver en el freezer de la heladera, puede suceder de manera natural y va provocando el rompimiento de las piedras o de las rocas, ¿sí? Vemos un poco de agua dentro de la roca que se congela, aumenta su volumen y va, digamos, quebrando a la roca. Bueno, acá tenemos entonces los procesos, los dos procesos, el endógeno y el exógeno. Como les decía, el endógeno tiende a deformar la tierra o a elevar a elevar parte del relieve o a hundir otras partes. En cambio, estos fenómenos, estos procesos exógenos tienden a nivelar. ¿Por qué? Porque arrastran partículas de lugares más altos y lo depositan en lugares más bajos. Y así van desgastando las montañas, ¿sí? Van rompiendo o erosionando las rocas. Y así sucede entonces este proceso de alisamiento del territorio. Bueno, espero que se haya entendido esta clase. Van a trabajar ahora con estos procesos
tratando de explicarlo. Como les decía en un principio, la idea de esta clase es que logremos comprender cómo se fueron sí, formando los relieves de nuestro continente y del mundo, porque el proceso es similar en todos lados. Espero que participen activamente en estas clases virtuales con el desarrollo de sus actividades. Saben que cualquier dificultad ustedes pueden consultar, ¿sí? Si tienen alguna inquietud, si quieren saber algo más sobre algunos temas que vimos a lo largo de esta clase, me avisan, lo ampliamos, buscamos material complementario, y la participación de ustedes es fundamental en estos tiempos. Así que esperamos que continúen participando, lo que lo vienen haciendo hasta ahora, y los que no, comiencen a sumarse. Muchas gracias.